Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El placer de saludarlos nuevamente aquí en El Inversor. Esta idea del equipo Bulat, hoy con un tema, créame, para mí, fantástico. El reconocimiento, en busca del reconocimiento. No solo el dinero motiva, señores, también que lo reconozcan a uno tiene sentido. Y hablando de reconocimiento, amigo Santiago Bulat, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Sucho? ¿Bien? Por suerte. Bueno, me alegro que estés muy bien y espero que todos estén muy bien allá y gracias obviamente por estar viéndonos en este programa. Bueno, Sucho está un poco triste, le han ejercido las opciones de Petrobras, así que ya no las tengo, no ha funcionado. Vamos. De a poco, no importa. Algo se gana. Bueno, sí, como vos decías, tenemos un programa hoy, vamos a hablar del reconocimiento como estímulo, ¿no? De por qué el reconocimiento es para nosotros un estímulo para la sociedad y por qué nos fomenta a hacer. Está muy bien. Y cuando estaba pensando un poco el tema del programa, de cómo hacerlo, de qué hablar, de qué tópicos tocar, empecé a pensar en el creador de este programa, el creador de todo este proyecto, quien se manejó mucho por los reconocimientos. Porque mi papá fue una persona que estuvo motivada por los logros que consiguió y que la persona se lo retribuía con el hecho de decirle, me encanta lo que haces. Lo frenaba en la calle y le preguntaban y mi viejo tenía la opción de responder y ese acercamiento que tenía era mucho más valeroso quizás que la plata que pudiera ganar haciendo el programa o dando una charla o lo que fuere. Y me pareció interesante traerlo porque su incentivo mayor a seguir con el programa, a meterse en los medios, a hacer las charlas que hacía, era justamente el reconocimiento. Muchas veces en economía, justamente como vos decías, hablamos de incentivos y los incentivos son estrictamente monetarios. Digo, para las inversiones, para lo que es consumo. Pero como persona, ¿cuál es el incentivo mayor? Muchas veces es el reconocimiento. Entonces, el programa de hoy trata de esto, de poder ver cómo el reconocimiento nos ayuda a seguir adelante. Muy interesante el planteo y cómo lo encaraste, porque sos testigo en parte de que el reconocimiento, señores, perdón que lo digan estos términos, pero el reconocimiento también finalmente garpa. Porque hoy, en muchos casos, sos producto que gracias a ese reconocimiento te abren un montón de puertas. Quizás podías haber heredado algo más de plata, algo menos de plata, pero vale mucho más ese reconocimiento que te abre puertas que algo de algunos pesos más. Dicho eso, les voy a contar una historia, muy chiquita, pero a mí me impactó, a mí personalmente me impactó. Una vez estaba hablando con un tipo que admiro mucho, diría un bolsero, esos que invierten en bolsa, etcétera, sí, que tiene mucho patrimonio, le fue muy bien y hoy está más allá del bien y del mal. Y un tipo que nos enseña mucho, una persona grande. Y le pregunté, un día hablando, tomando un café, le digo, ¿qué bien te fue en la vida? ¿Cómo triunfaste? Y me contestó algo que a mí me dejó mudo. A ver si lo logro con usted. ¿Sabe lo que me dijo? Yo no triunfé, yo me vengué. ¡Wow! ¿Qué pasó? De chiquito me trataban tan mal, mi papá confiaba tan poco en mí, que viví toda la vida queriendo triunfar, pero nunca me importó el dinero. Me importaba demostrar que yo podía, que no era menos que mis hermanos, que no era menos que mis primos, que no era menos que él. Me quedé realmente impactado con esa respuesta, porque es una persona grande y todavía le da vuelta en la cabeza el no reconocimiento. ¿Y cómo forma parte de nuestras vidas? Creo que fue el primero o el segundo programa, teníamos acá de invitado a alguien que nos ayudó mucho, Carolina Belliora, sí. Y me acuerdo que tiró una frase que también me gustó mucho, que decía, no te confundas. Yo no me acuerdo qué pregunta le había hecho y me dijo, Claudio, no te confundas. El dinero mueve, pero no motiva. Es verdad. Muy linda frase. El dinero mueve, pero no necesariamente es lo que te motiva. Miren, hay gente con mucho prestigio, mucho reconocimiento. Obviamente a mí me gustan mucho las finanzas y siempre cito a Warren Buffett. Hay gente que paga más de $10.000 para escucharlo hablar. Hay gente que paga más de $10.000 para escuchar a un cantante o un artista o lo que fuera. Paga. Hay mucha gente que tiene que pagar para que lo escuchen. Hay mucha gente que tiene que pedir por favor o un montón de cosas. Puede tener plata, pero no el reconocimiento. Y a la larga, el reconocimiento garpa. Y este es el sentido del programa de hoy, porque lo vamos a tocar desde los recursos humanos. Los vamos a tocar hoy otra vez con dos mujeres, pero nos van a ayudar mucho. Una ya nos visitó, vos la vas a presentar,
que finalmente se dedica a los recursos humanos. Se dedica a los recursos humanos, ella es Cintia Kukuliansky, que bueno, ya como bien dijiste estuvo en el programa, ella es socia de BDO y además, bueno, que es la quinta firma de auditoría y ahora nos va a estar contando un poco de qué trata. Ella es experta en búsqueda de gerenciamiento de ejecutivos, así que bueno, la entrevista va a ser muy interesante como ya lo fue la pasada, así que quédense para verla. Y a mí me toca presentar, un orgullo tenerla acá, pero la vamos a tener como emprendedora, Cristina Pérez. Usted la conoce, seguramente la ve por televisión todos los días, pero es mucho más que una periodista, porque finalmente vino de Tucumán, una mano adelante, una mano atrás, con movilidad social de alguna época, pudo imponer un estilo y a partir de ahí explorar un montón de casos. Y hoy vamos a hablar de su último libro, entre otras cosas, El Jardín de los Delatores, porque tiene que ver mucho con la sociedad que estamos viviendo hoy. Sobre todo mañana, que hay elecciones y no podemos hablar mucho porque hay veda. Pero es la reacción de los ciudadanos también en el que nos tenemos que hacer cargo del lugar que ocupamos. Como decía Borges, no solo ser habitantes, sino ciudadanos. Señores, todo esto en el programa de hoy. Espero que se quede del otro lado. Yo lo dejo con la apertura y empezamos con el primer invitado. Bueno, ahora como siempre, antes de arrancar con las entrevistas, les dejamos las redes para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. En Facebook, El Inversor Oficial. En Twitter, @equipobulat con el hashtag El Inversor. En YouTube, El Inversor Oficial. Y donde pueden ver todas nuestras notas, elpuntodeequilibrio.com. Ahora sí, Claudio, seguimos con vos. Bueno, ya te presentó Santiago recién. Gracias. Cintia, un honor tenerte aquí de nuevo, segunda vez, socia de BDO. Un placer estar acá. Para romper el hielo. Dale. En tu última nota, salió entre otros lados en el Punto de Equilibrio, que vamos a promocionarlo aquí, escribías sobre algo así como los embajadores que uno va delegando en la compañía, porque un empleado es mucho más que un empleado, es un embajador de la empresa. Y si uno los elige y los trata como tal. Así es. La verdad es que durante mucho tiempo uno viene interpretando y tratando de conocer qué es lo que pasa dentro de una compañía, ¿no? Y encontramos que los números unos tienen muy claro hacia dónde van, cómo quieren perfilar su empresa, cómo se quieren presentar, cuáles son las palabras claves que definen a esa empresa y los comportamientos que definen a esa empresa. Ahora, cuando buceamos un poco más y conocemos un poco a la gente que trabaja dentro de la compañía, nos encontramos con que hay algunas coincidencias y hay algunas interferencias respecto del pensamiento del creador o del número uno de la empresa. Y lo cierto es que sí son embajadores. Cada vez que están interactuando los mandos medios con otras personas dentro del mercado, están representando a la organización en la que trabajan, con lo cual debería haber un trabajo muy fuerte de sinergia interna para que la cultura derrame de arriba hacia abajo con mucha claridad. Y en esto va el interés de las personas. ¿Cuánto interés tienen esas personas en el negocio en el que están trabajando, en el tipo de organización en la que están trabajando, en la cultura que tiene esa organización? Ese ida y vuelta de construcción es donde podés encontrar a un verdadero embajador. Necesito interrumpirte ahí con una pregunta. Ya me sale la sonrisa porque una vez lo debatíamos en este mismo programa y a ver si me das una vuelta de tuerca en la respuesta. Dale. Una vez en un viaje alguien me dijo, yo no tomo empleados argentinos. ¿Por qué? Porque el argentino es tan hábil que después te compite. Entonces aprende a hacer el negocio, después se me va y se me pone enfrente. Alguien que estaba en el trabajo de las comidas. Y yo preguntaba, en la relación jefe-empleado, te escuchaba, vos pones un embajador al mejor, etcétera. ¿Cómo es el tema de celos que cuando le enseño a alguien a todo, el ejemplo que te voy a poner, típico y muy marketinero? Finalmente, Google es el desprendimiento de 2 empleados enojados de Microsoft. Sí. Finalmente, Facebook es el desprendimiento de 2 empleados que se fueron enojados de Google. Finalmente, WhatsApp son 2 tipos que no tomaron en Facebook. ¿Cómo nombrar un embajador que al mismo tiempo tenés que enseñarle, prepararlo y que después tengas miedo de que te compita? Pero dijiste algo esencial y me voy a agarrar de eso. O sea, hablé media hora y solo algo dije. No, importante. dijiste algo buenísimo. Un patrón que se repite, el enojo. Se fueron enojados. Apa, bien. Hubo un enfrentamiento. Algo hubo ahí que los hizo poner de la vereda de enfrente.
Entonces, el verdadero foco es crear una cultura común. Cuando vos tenés empleados y los tenés que seleccionar, no necesariamente tenés que elegir a la persona, al Maradona técnico de esa tarea, sino que es muy importante que vos puedas evaluar la sinergia cultural, los intereses, que le interese lo mismo que te interesa a vos, que lo apasione lo mismo que lo apasiona al dueño de la empresa. Es ahí cuando se construye una relación de confianza, de fidelidad, de permanencia. Hoy la rotación es enorme en el mercado. Ahora, cuando nosotros tenemos que detectar cuáles son los indicadores de permanencia, tienen que ver con la construcción de esa confianza, no con el enojo, no con la competencia, sino que hay un trabajo de las dos partes. El número uno también debe saber y aprender a trabajar con gente que es mejor que uno. A mí es lo que más me importa, trabajar con gente mejor que yo, en lo que se tienen que dedicar. Cada uno de ellos tiene que ser experto y brillante, pero tenemos que tener un mismo foco en común, que es lo que queremos ser, a dónde queremos llegar. Si estamos todos de acuerdo en todos los niveles, vamos a llegar. Entonces, Esa es la ahí tendría que cambiar yo mi pregunta y en realidad orientarlo a que tengo que pensar en asociarlo de alguna manera, quizás con el 1, 2, 3, 5%, hacerlo sentir socio. Bueno, vos sos socia de BDO finalmente y no empleado. Sí, pero no necesariamente. El empleado puede seguir siendo un empleado. Lo que tienen compartida es la visión y el desarrollo de cada uno es diferente. La gente no quiere ser toda empresaria. Hay gente que quiere tener un trabajo. El tema es qué tipo de trabajo, en qué condiciones y cuál es el encuadre para el trabajo. Me parece que ahí es donde hay que poner el foco. ¿Qué es lo que quiere el otro, no lo que quiere el emprendedor? Yo, dueño, quiero ser el dueño y el accionista de esta compañía, pero no necesariamente todos los que me acompañan quieren ser los dueños. Con los mandos medios y los mandos superiores, en ese caso del que estás hablando, ¿no crees que se puede generar fácilmente una confusión de los roles? Ah, muy bien. A mí me parece que la claridad de los objetivos siempre ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? En general, cuando uno le pregunta a otro en qué trabaja, le pregunta ¿qué haces? Y la persona te responde ¿qué hace? Después te cuenta cómo lo hace, ¿no? Y te dice, bueno, yo trabajo en una empresa textil. ¿Qué hago? Soy vendedor de local. ¿Y cómo vendés? Y bueno, nosotros tenemos determinados productos y los mostramos de determinada manera. Ok, ahora, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué trabajas en esa empresa? Y ahí es donde se cae el modelo, ¿no? ¿Qué es lo que conseguí? ¿Es lo que había? Es lo que había. En realidad no soy vendedor, en realidad no era mi perfil, no es lo que yo quiero. Si nosotros invirtiéramos las preguntas y fuéramos primero por el por qué, pero el por qué del empresario, ¿por qué estás haciendo este emprendimiento? ¿Cuál es la creencia que hay detrás? Vos decías, los inspiradores, la gente que te sigue. Uno sigue al líder porque cree en lo mismo que cree él. La creencia es lo que nos une. Si la creencia de hacia dónde va ese negocio está alineado con mis propias creencias y está alineado con mis propias necesidades y con lo que yo quiero de mí misma al futuro, probablemente después el cómo sea más fácil y el qué es una consecuencia. Nadie está para hacer plata por sí mismo. Déjame discutirte esto. Dale. Quizás yo tengo una malformación terrible porque soy muy cortoplacista, porque vengo del mundo financiero y me encanta el día a día. Bien. En ese caso, pensar a un año, si yo cambio de opinión todos los días, hoy me gustaba para arriba, mañana para abajo, una noticia que antes era buena, ahora es mala. A veces transportar tanto, uno va cambiando, el mundo es muy dinámico. Vos no sos la misma de la que eras hace 5 años, ni vas a hacer lo mismo dentro de 5 años. Espero que no. Es cierto, pero las creencias y los valores son la base de las personas. Los valores son aquellas cuestiones que menos cambian, son las más permanentes en la gente. En vos, en mí, en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una transmisión, con una creencia de hacia dónde queremos ir, con esta sensación, ¿viste? Esta intuición que uno tiene, no, con este no, no, esto no es para mí. Bueno, eso tiene que ver con esa sensación de que algo rompe con tus valores. Cuando eso rompe con tus valores, no hay nada para adelante. Ahora, eso no quiere decir que vos no puedas tener una relación de largo plazo con tus empleados, de ninguna manera. Creo que eso justamente es lo que nos une. Esto que yo te decía del qué, el cómo y el por qué, se llama El Círculo de Oro de Simon Sinek. Es un escritor americano que se hizo muy famoso a través de una charla de TEDx y la verdad que él cuenta
cómo cuando uno se apasiona con el por qué y empieza explicando por qué, cuando llega al qué hace todos los días, eso puede cambiar, es absolutamente insignificante, porque ahí es donde está la posibilidad de ser creativo. Hoy estamos dentro de las empresas generando todo el tiempo programas de desarrollo, de innovación, de creatividad. ¿Y de qué se trata? De dejar aflorar las pasiones personales. Cuando vos aflorás tu pasión y podés dejarla ser y venir, venir con todo lo que vos sos a trabajar. Yo soy Cintia Kukuliansky, socia de BDO, desarrolladora de talentos, madre de 3 hijos, esposa de mi marido, hija de mis padres, hermana de mis hermanos. Todo eso son muchos trajes que yo tengo puestos, que los tengo que llevar todos los días porque tengo que venir íntegra a trabajar. Cuando estoy íntegra tengo la posibilidad de hacer un escaneo mucho más amplio y que probablemente haya respuestas que te las dé desde el profesional, desde la madre, desde la hermana, desde el amigo que te da un consejo, y así puedo mirar un negocio. No puedo mirarlo desde un solo lugar. ¿Ves por qué no hay que discutir con mujeres? Y tiene razón. No hables más, acá cuando tenés que ir. Toda tuya. Justamente estabas hablando de esto, ¿no? De que justamente sos mamá, que sos mujer, y un montón de cosas que también sos hermana, hija. ¿Cómo se lleva esto adelante? Lo que es la vida personal y la vida laboral en lo que vos decís, en las nuevas empresas, justamente pudiendo llevar adelante las pasiones y lo que a uno lo motiva. Bueno, lo primero que tengo para decirte es así, mira. Se hace, ¿no? Remando. Pero hay una definición un poco más amplia. Para llevar adelante todo eso y poder tener todas estas secciones personales que uno tiene, uno debe realmente entender que donde está es donde quiere estar. Que tener claro el norte, hacia dónde querés ir. Si vos sabés qué es lo que querés ser y a dónde querés llegar y cuáles son tus propios objetivos y los planteás en la organización de la que sos parte, y generás un acuerdo con esa organización, no te están empleando. ¿Sí? Yo cuando tomo a alguien no lo estoy empleando, estoy haciendo un acuerdo de partes. Yo estoy eligiendo a la persona y la persona está eligiendo trabajar en mi empresa. ¿Vos no crees que es una persona que tiene la necesidad de tener ese trabajo, entonces vos ya te parás en un escalón quizás más arriba? A mí me parece que eso sí es cortoplacista. Me parece que las relaciones de largo plazo se generan cuando hay un punto de encuentro. Cuando la persona encuentra cuál es el beneficio de trabajar en esta organización y se percibe a sí mismo como producto y te dice, yo te voy a poder aportar todo esto, y la organización dice, este tipo me va a aportar valor y vamos a llegar juntos muy lejos, pero juntos. A ver, ambos tienen que desarrollarse. Déjame entrar por ahí, estamos discutidores hoy. Dale, veo. Una de las autocríticas que hago cuando hablo de finanzas, generalmente te consulta gente que tiene mucha plata. Mucho más plata que uno. ¿Y qué hago, Claudio, con estos pesos? Y yo siempre digo, pero mira la plata que tenés vos y mira la plata que tengo yo. Decime vos qué hago con la plata. Yo no voy a asesorar a entender el lugar. Entonces, de repente a vos te toca asesorar, coachear, todas estas personas. Pero también tenés que pensar, ¿y yo qué tengo para enseñar? Es como cuando vos vas al psicólogo y decís, pero para, ¿tu vida está todo ordenado o para vos aconsejarme a mí lo que yo voy a hacer? ¿No hay también una división desde el punto de vista de tratar de incentivar a un empleador y a un empleado para que, en este caso, concuerden, pero tienen básicamente intereses completamente distintos? Yo creo que tienen objetivos distintos y que la convergencia en algunos puntos de esos objetivos es lo que los hace poder trabajar juntos. Si no, todos serían empresarios, o todos serían empleados, o todos trabajarían en finanzas, o todos en recursos humanos. Hay diferentes intereses. De hecho, fíjate cómo se comporta la gente dentro de la organización. Quizás es mi métier y uno entra a la organización y ya empieza a darse cuenta, pero vos ves cómo alguien funciona en un equipo y rápidamente te vas a dar cuenta, este tipo estuvo en un equipo de fútbol, este tipo es rugbyer, valora el tercer tiempo, este es un artista, mirá cómo mide los detalles. Ahora, después es contador, abogado, comercial. Déjame dar una vuelta más, que te quiero aprovechar para una cosa que también lo veo dentro de una empresa. Suponete que aceptamos este diálogo conjunto entre el empleador y el empleado, el mismo objetivo, etcétera, pero el empleador, el dueño, tiene un hijo.
y cómo mira el otro que el hijo va a tener más derechos, menos derechos. Esto de tratar de separar la gestión, muy moderno hoy, en donde uno cuando es empleado se puede sentir con menos derechos con los familiares de ese lugar. Es la realidad que nos toca vivir. Son Me las reglas parece del que juego. desconocer la realidad es como tal cual, como no conocer las reglas del juego. Y en todo caso uno eligió estar en una empresa familiar sabiendo que hay hijos, herederos y que van a tener otro posicionamiento. Si Forma eso parte no de la va elección. con vos, no es el tipo de empresa en la que tenés que estar. Bueno, Regalamos. Cintia, tenemos que ir más o menos cerrando, pero antes de cerrar, como siempre hacemos, estamos Mostramos, Gracias. mira. mostrando y vos tenés que elegir uno de los dos libros, el que más te guste, y explicarnos. Explica una breve implicación. por qué elegís uno de estos libros, déjame mostrarlos en cámara. Yo sé que elegís el de Cristina Pérez, pero ya lo vamos a tocar en el próximo bloque. Todos queremos ver ese Yo libro. quiero esto. No, en serio que está muy de debate, ya vamos a entrar en ese tema, pero te ofrecemos estos dos. Tenés que elegir uno, no los dos. Bueno, voy a elegir este. Espadas y corazones. ¿Por qué? Me parece que cuando hay espadas y corazones hay decisiones por tomar, hay una lucha por generar, pero está la pasión involucrada. Cuando uno sabe lo que quiere y sabe hacia dónde va, seguramente va a generar una lucha sana, razonable, y los corazones probablemente ganen, pero las espadas están en el mundo y las tenemos que conocer, reconocer, saber que existen y saber qué hacer con ellas. Cintia, muchísimas gracias. placer. Déjenme a mí agradecer al Banco Columbia, se sumó entre nuestros auspiciantes. ¿Por qué? Porque les interesó no solo este programa, sino su postura de ver los negocios como banca especialista, como banca dedicada también a la inversión, a la competitividad en este caso y a la creatividad. Lo pueden buscar en todas sus sucursales, en su sitio, bancocolumbia.com.ar. Así que gracias al banco y ojalá tengamos más alternativas de inversión. Señores, con esto vamos a un corte y luego, Cristina Pérez. Si no sabés para dónde correr, en un GPS Garmin Nubi 2497, en 12 cuotas sin interés de 291 pesos con 58. Garbarino, pensamos en vos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Triunfo Seguros, con vos en todo el país. Con más de 47 años de trayectoria, el respaldo y la confianza de siempre. Triunfo Seguros. Consulta por nuestra amplia gama de coberturas. Peugeot 308, vehículo oficial de la selección argentina de tenis. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica.
Hagamos que todo suceda. Personal. ¡Wow! ¿Puedo pasar a pagar el ABL ahora que me colgué y mañana tengo un día re complicado? Hacelo desde la compu y borra ese historial, Terés. Te estás exponiendo. No, es que es mi hermanito que... Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Es bueno tenerte. Seguimos en el inversor, señores. ¿Qué tarea tenemos ahora? ¿Qué tarea? Se pone difícil, ¿no? Cuando enfrentas a alguien ¿Cómo hacemos? tan informado. Nosotros dos presentando no sé, a ella. Vamos a que se quedar. presente sola. ¿No? ¿Qué hacemos? Cristina, un honor tenerte Qué acá. exagerados que Y no, pero es El una falta de honor es respeto. mío. Mira, Una el falta de honor es mío. respeto. Admiro mucho tu trabajo, el tuyo, Santiago, y aparte déjame decirte que me emociona mucho que estés siguiendo los pasos de tu papá. Muchas gracias. Un hombre tan vital que yo creo que sigue siendo una presencia y que lo recordamos con mucho cariño. Está, para mí está. Así que muchas gracias, la verdad. La verdad que un honor tenerte acá, queríamos tenerte acá. Y en el segmento emprendedor, te dejamos al final porque te reconocimos, vimos tu historia como una emprendedora nata. Me siento una emprendedora y si me pedís una definición de qué es el emprendedor, yo creo que el emprendedor es el que abre caminos, el que a veces elige los caminos menos transitados, pero aquellos caminos donde es fiel a sí mismo, a lo mejor que tiene uno para dar y dice, yo voy a dar lo mejor de mí, voy a tratar de hacer algo con eso y de que se convierta en algo más. Y a veces asumís riesgos, la mirada de los otros, incluso tomás el fracaso como una especie de forma diferente del éxito, o por lo menos de una etapa hacia un aprendizaje siguiente. Así que yo soy así en mi estructura personal, Diego. Te interrumpo ahí. Decías el fracaso. Contanos algo, un fracaso o algo que te haya marcado y te haya obligado a cambiar o incentivado a cambiar, mejor dicho, más que obligado. Lo que pasa es que creo que a veces tenemos que agradecerle a los obstáculos y a quienes nos ponen obstáculos. Yo digo, voy a hacer una lista de todos aquellos que me pusieron adversidades en el camino porque les debo mucho, porque aprendí. Nosotros tenemos una energía finita, como seres humanos finitos que somos. Y en el momento en que nos pasa algo negativo, algo difícil y que estamos frente a una adversidad, tenemos dos opciones. Convertir esa energía en resentimiento, por ejemplo, que termina siendo, como dice Shakespeare, un veneno que creemos que lo beben los otros, pero lo bebemos nosotros. O en venganza, que es una injusticia en el nombre de la justicia. O tenemos la opción de convertir esa energía de humillación, de tristeza, de dolor, de daño, en algo que florezca. Entonces yo creo que el emprendedor es el que a la energía la convierte en algo que florece. Y creo que ahí tenemos que pararnos incluso para vivir como una vida psicológicamente ecológica. Está muy bien, está muy bien. Llegó el ejemplo, la verdad que me sentí un poquito identificado. Que nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos. Sí, sin duda. La verdad que sí. ¿Quién no tiene una adversidad? Pero ahí es donde uno tiene que aprender y aprendés. Porque sos más humano, porque te encontrás con tus límites, porque tenés que encontrar recursos. Vos no sabés quién sos realmente hasta que saltás una valla. No sabés. Porque puedes creer que la tenés re clara, pero hasta que no tenés la prueba que te hace temblar, que te hace estar mirando el precipicio, que te hace temer, no sabés. Uno siempre confunde lo que quiere ser con lo que realmente es, y a veces en esa situación límite se da quién es. Ahí empezás a ser, claro, porque tus valores se ponen en acción. Es muy fácil hablar en abstracto de los valores, seguro, pero hay que ponerlos en acción. Yo justamente te quería repreguntar sobre eso y nada, viendo un poco tu historia y de dónde venías, sé que vos venís de Tucumán, que empezaste en un canal de allá y que después viniste para acá. Y digo, la realidad es que estamos en un país que es bastante unitario, ¿no? Está poco federalizado, lamentablemente, y está muy centralizado en lo que es Buenos Aires. Y como dijo Claudio, quizás
antes era un tiempo de movilidad social constante y que eso quizás te permitió venir a los medios de acá y hacerte presente como una de las periodistas más conocidas de la Argentina. ¿Vos crees que fuiste la excepción o que el país de a poco va federalizándose un poco más? Mira, es que yo tengo una visión diferente. Yo soy del interior, pero no tengo complejo por ser del interior. Creo que las escalas no son grande, chico, mejor, peor. Que uno tiene que preguntarse cómo quiere vivir y cuál es la oportunidad que uno quiere perseguir y perseguirla. Yo amo las grandes ciudades, me encantan hasta para ir de vacaciones. No soy de los que se van a meditar al Tíbet, por ejemplo. Pero hay gente que viene a la capital y la pasa mal y no le gusta el estilo de vida. Claro. Entonces, ¿qué es el triunfo? ¿El triunfo es lo que todos dicen que es el triunfo o ir a Buenos Aires o el triunfo es lo que a vos te haga pleno? Porque yo creo que el triunfo es lo que a vos te haga pleno y te permite encima por ahí discurrir en la vida sin pasar necesidades y convirtiendo en reales tus sueños, que puede ser desde tener una cabaña a tener un departamento en la Recoleta, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa, y que eso sea real. Entonces, por ahí hay alguien para quien la capital no es para mí como un destello de luces que yo siempre miraba con ilusión de vivir acá porque me gustan las ciudades grandes. Por ahí para alguien es como algo sombrío, como una vida que lo atormenta, como algo que lo abruma. De hecho pasa bastante. Yo he hablado con gente. Es todo relativo. Y en ese sentido creo que las oportunidades vienen y uno tiene que estar preparado para encontrarlas. Y eso significa dedicarle tiempo a lo que uno va construyendo de uno mismo para encarar las oportunidades. Determinación, la ambición por hacerlo, porque las cosas no se hacen en automático. Porque lo que yo criticaría de la forma en que nos manejamos como sociedad es que creemos más en los atajos que nuestro propio talento para convertir situaciones en algo más. Entonces, como estamos creyendo en los atajos, creemos en el contacto, creemos en el nombre, creemos en que entonces estás con y tenés una ventaja. Y es porque en el fondo no creemos en nosotros. Yo creo que en el momento en que empezás a creer en vos, empezás a sembrar en vos conocimiento, caminos diferentes, asumir riesgos. Pienso que es la vida eso y que eso te da felicidad, aun cuando te va mal. No depender de un buen contacto, no depender sino de la capacidad de cada uno. Y a mí me dicen, ¿y vos cómo haces? Si yo pateo siempre al arco, por ahí de las 20 que pateo, 19 no entran, entra una. Claro. Y por ahí pateo 100 hasta que entra una. Pero ¿sabés qué? En cada patada la próxima me sale mejor. Y el voleo ya soy una genia. Y la próxima pelota parada lo hago como Riquelme. O sea, es un poco esa. Pero te tiene que gustar lo que haces, porque si te forzaron, si estás siguiendo el mandato porque tu papá quería que seas ingeniera, o si estás siguiendo el mandato porque todos querían que tengas 5 hijos, entonces vos querés ser Heidi de golpe, y no querés eso. Entonces tenés que buscar vos cuál es el lugar en donde vos das todo. Porque eso también es una tarea de la vida. Ustedes hoy hablan del reconocimiento. Nosotros empezamos a ser humanos y a saber que existimos cuando otro nos reconoce como tales. Hoy vivimos en una época hipersocial, donde nos estamos todos mirando al mismo tiempo como en un gran panopticon, ¿no? Todos nos miramos porque estamos acá con miles de personas que nos conocen y que no nos conocen. Reconocernos es mirarnos a los ojos como seres humanos y valorarnos. Y a veces no exageramos al revés de estar tan pendiente del reconocimiento de la red, lo que están diciendo, lo que a veces uno sufre más de la cuenta. 10 te elogian, uno te critica y a veces estás dando vuelta, mirá lo que me dijo y te atrapas en eso, ¿no? En el exceso de buscar el reconocimiento. Exceso de ego lo llamaría. No, y hoy vivimos una época en la que también hay mucho bullying en las redes, donde si vos decís algo con una carga de opinión determinada, hay gente que está incluso, entre comillas, trabajando para hostigarte en función de que vos no digas eso la próxima vez que se te ocurra siquiera intentar escribirlo. Claro. Entonces yo creo que uno tiene que aplicar lo que te decía antes. La energía es una. No la aplico al resentimiento, no la aplico a la venganza, no la aplico a pelearme. La convierto en otra cosa. ¿Con quién puedo dialogar? ¿Con quién puedo intercambiar algo en forma humana? Porque en un punto lo violento, si bien es inherente a lo humano, creo que el hombre ha vivido miles de años para llegar a un punto en que logró poner la fuerza y la violencia como fases anteriores a su desarrollo. Y hoy nuestro desarrollo emocional y humano nos permiten civilizadamente tratar de descubrir lo mejor de Santiago, lo mejor de Claudio, llevarme eso y dar lo mejor mío. Y seguramente después vamos a ser un poco mejores porque nos permitimos ese encuentro.
Entonces el reconocimiento es ese encuentro. Déjanos enganchar con el tema de hoy. Quizás lo que voy a hacer está mal porque te voy a citar al libro anterior, ya vamos a hablar de esto, pero en tus cuentos inesperados, que hablabas también del nerd de sistemas, del empleado en algún punto enojado o lo que fuera. ¿Cómo, si tendrías que hacer un editorial o algo para tratar de dejar valor a lo que nosotros buscábamos hoy, del valor de ese reconocimiento en tus historias, qué le dirías al televidente? Mira, primero que cuando alguien confía en nosotros para darnos una oportunidad, como me pasó a mí con Romay. Yo tenía 18 años y este señor, que era súper poderoso, dueño de un canal y que gestionaba su canal en forma personalizada, hasta saliendo en el noticiero, creyó en mí. Cuando alguien cree en uno, cuando alguien valora lo mejor que uno tiene para dar, uno lo da mejor porque tiene la confianza de otro ser humano. Entonces yo creo que si vos le transmitís a tu empleado, a tu hijo, a tu marido, que crees en sus valores y en lo que puede dar, va a ser todo mejor. Entonces creo que en las empresas, en los ámbitos de trabajo, hay que creer en lo mejor que el otro tiene para dar. Siempre hay tiempo para la desilusión, pero hay que animarse a creer en eso, porque eso sale, eso está. Enganchando con los principios que decías y repreguntando, también uno tiene que creer en uno mismo, pero a veces uno exagera y termina siendo un creído. ¿Cuál es el límite o cómo puede uno manejar el límite del exceso de confianza en sí mismo? Es la lección de humildad, ¿no? De tratar de tener los pies en la tierra y en saber que somos todos iguales, porque el fracaso y el éxito de esos dos impostores, decía Borges, están ahí a la vuelta de la esquina y no tienen... Son una escala de elementos que tendríamos que dejar de costado para buscar la calidad de las vivencias. Entonces, cuando vos buscas la calidad de la vivencia, yo trato de tener la frescura de cuando me vine con un colchoncito dado vuelta, viste, en el micro, porque no tenía para el avión, y firmé un contrato por 3 meses y hace 24 años de eso. Y esa frescura la tenés que tener aunque estés más sofisticado, aunque te hayas formado, aunque puedas hablar 2 idiomas, aunque tengas una vitrina con premios, porque creo que el secreto del emprendedor es volver a empezar. Volver a empezar, porque el que no vuelve a empezar se paralizó, se quedó. Y vivimos en un tiempo de mucho cambio. El cambio es nuestro elemento, la oscilación es nuestro elemento. El que no está dispuesto a cambiar en este mundo no va a encontrar tantas oportunidades y se va a perder por ahí lo mejor de la época, que es que nos permite esta cosa de trapecistas del tiempo, porque hemos roto la geografía, hemos roto el espacio. Mi libro, El jardín de los delatores, habla un poco de eso, de la persona como habitante del mundo. Se han roto las fronteras. Sin duda. Ya no nos rigen solo las leyes del lugar donde nacimos porque nos tocó y porque si naciste en África no salís de ahí, si naciste en la India no salís de ahí. Ahora salimos porque si aplicamos conocimiento, Internet es un espacio que nos permite romper el espacio. Y nuestras ideas hacen el resto, pero para tener esas ideas tenemos que estar preparados y eso implica una inversión en nuestro propio sistema de reacción ante la realidad y no tener miedo. Pues una pregunta. Sí, por favor. Justo antes estabas hablando de el bullying como tema que hoy está muy presente en la sociedad. Sí. Y creo que, bueno, vos estás desde 2002 en lo que es Telefe Noticias. 2002 Telefe Noticias y el 92 acá en la tele de Buenos Aires. Claro, exactamente. Y digo, entonces fuiste desde el 92 viendo día a día todas las noticias, todos los temas que a la sociedad estaban evidentemente, conflictuados con aquellos. Hoy el bullying es otro. ¿Qué otro tema te parece que queda para la agenda? Bueno, ahora no vamos a hablar de política, obviamente, pero para lo que viene de los argentinos, ¿cuáles son hoy los temas que ves recurrentemente en las noticias? Bueno, siempre dicen que el argentino es muy soberbio cuando lo conocen en el exterior. Nos tienen como soberbios y creen que somos todos porteños. Yo me siento bastante porteña, viví más tiempo en Buenos Aires pero en el exterior nos tienen como muy soberbios. Y yo creo que esa soberbia, esto de que nos sentimos los mejores del mundo, pero hace 20 y pico años que no ganamos un campeonato mundial, ¿no? Claro. Fuerte. Creer que somos ricos, creer que somos un país rico y no lo somos. Pero acá tenemos justamente, creo que nuestro complejo de inferioridad. Eso, ahí comparto. Porque si vos sabés que sos algo, no andás por la vida así. Porque te sirve a vos. Si lo saben, bárbaro. Si no lo saben, también. Entonces, creo que tenemos que concentrarnos menos en la apariencia y más en la construcción. Que llega el tiempo de los hacedores.
de los que se animen a hacer algo, porque somos lo que hacemos, no lo que hablamos. Si lo que hablamos no es una cara y una expresión de lo que hacemos, cuando terminás el discurso y vas a tu casa, te encontrás ante el espejo y no hay nada. Entonces tenés que convencer a los otros de que sos lo mejor del mundo porque llegás a tu casa y no hay nada. Y lo que te hace es lo que vos construís. Y si somos capaces de construir en sociedad, en red, reconociéndonos, no temiéndole, teniéndole miedo al que lo hace mejor que yo, admirándolo y diciéndoselo, cuando pongamos en valor al otro, vamos a ponernos en valor a nosotros. Porque no vamos a estar pensando que el que lo hace bien o el que es mejor me pone en peligro. Vamos a decir, quiero ser bueno también en lo que hago. Y si somos una sociedad en la que todos estamos pensando en cómo ser mejores en lo que hacemos, se terminan un montón de problemas. Pero para eso el sistema también tiene que concentrarse en premiar el mérito, en premiar el esfuerzo, en premiar al que dijo, no, yo no quiero tirar la piedra, quiero agarrar un lápiz negro o un iPad o quiero aprender. Entonces ahí es donde me parece que tenemos que ajustar las clavitas. Te llevo, de paso lo muestro, al último libro, porque de lo que estás diciendo sin duda hay mucho de acá, ¿no? De cómo la ciudadanía tiene mucho más protagonismo de la que cree y finalmente, como decías, en algún punto somos ciudadanos del mundo. Y te metiste en un tema que me gustaría dar una vuelta, que es esto de los incentivos en una sociedad. A veces depender de que un Estado te dé una pauta, de que un Estado te dé trabajo, de que un Estado te dé que haga todo por vos y que todos sean parecidos, no hay incentivos a veces para emprender, para hacer cosas distintas. Y es un debate que se está dando alrededor del mundo. ¿Cuánto de una y cuánto de otra? Es que el gran debate es siempre la tensión entre la libertad y la justicia. Si vos en el nombre de la justicia sofocás la libertad, se terminan las ideas, se terminan las empresas personales, los que hacen cambios, los que inventan. ¿Por qué? Porque no hay canales de acción para los que puedan hacer libremente en el nombre de que hay que solamente asistir la urgencia. Entonces vivimos para lo urgente. Tenemos que vivir para lo urgente y para lo importante, de manera que lo importante en un punto reduzca lo urgente. Y eso es creer en cada persona y creer que esa persona es capaz no solo de descubrir el mundo, sino también de dar cosas por sí misma. Porque en un punto es una gran subestimación del otro creer que siempre necesita que yo le dé la teta y que no tiene nada para darme, porque yo soy tan grosso que solamente viven si yo les doy vida. Sí, claro. Entonces ese estado termina sofocándote, en mi opinión. Yo creo que cada argentino tiene mucho para darle a su país y le daría mucha felicidad dárselo, pero también su país tiene que creer en sus ciudadanos y Claro. en tratar de que le den lo mejor que tienen para dar. O sea, el capital social es el primer capital. El dinero es una forma material, metafórica, del valor de las personas en un punto. Sí. Porque es lo que las personas pueden transformar sus emprendimientos en algo que al intercambiarse, para ponerle una simbología, se llama dinero. Pero en el fondo, los valores empiezan en lo que yo puedo hacer. El conocimiento como estímulo, ¿no? Claro, y aparte, creo, leyendo así, no obviamente, no el libro todo, pero en algunos párrafos, es este poder de la ciudadanía que no sabe que tiene, porque si finalmente todos dependemos de alguien, yo dependo del jefe y todo lo que me pasa es por culpa de mi jefe o por no culpa de mi jefe, si dependo de un gobernante, que la estabilidad depende de un gobernante, sin él no hay estabilidad, si esa dependencia que a veces nos hacen creer de arriba hacia abajo, nos hace, y lo decías vos recién al pasar, mucho menos protagonistas y cada vez más obedientes y más esclavos. Bueno, yo creo en las instituciones. Las instituciones no son algo que aterrizó desde Marte y llegó. Son los acuerdos de las personas para vivir juntos. Esos acuerdos de las personas para vivir juntos comienzan con las constituciones. Esto comienza con la familia. En la Edad Media, contra los abusos de poder de los reyes. Los reyes querían recaudar mucha plata para ir a la guerra. Y entonces los que les tenían que dar, que en ese momento era un estrato de nobles, que le tenían que dar todo lo que ganaban y lo que recibían a cambio de sus mercancías a los reyes para que ellos vayan a la guerra, porque ni siquiera eran los que producían, un día dicen, no, señor, usted está abusándose de lo que yo le estoy dando, porque me está secando mis ingresos en el nombre de ir a la guerra. No se lo quiero dar. Entonces se ponen de acuerdo y hacen una constitución donde le ponen límites al abuso. Pero las constituciones, las instituciones, son un límite al abuso no solo del rey,
sino para llevarnos bien entre todos. Tal cual. Cuando eso evoluciona, nos damos cuenta de que ya no había que tener venganzas personales y declararse el duelo al amanecer por una trifulca entre dos personas, sino que podía ser el Estado el que se haga cargo de eso en el nombre de una vida más civilizada. Entonces las instituciones no son una nave espacial que me viene a imponer un marciano, son nuestros acuerdos. Si queremos vivir en sociedad, necesitamos de acuerdos entre las personas para ser sociedad, para ser comunidad. A mí me gusta definir la idea de nación como un destino que compartimos. Somos un destino que compartimos y compartimos el destino. ¿Yo qué quiero de mi destino? Que seamos todos felices. Para poder ser felices en un destino compartido, tenemos que tener acuerdos, tenemos que reconocernos, tenemos que valorarnos como seres humanos, tenemos que querernos. Porque realmente nos une la geografía, pero la vida en común, y la vida común es algo muy importante. Yo puedo elegir vivir sola, vivir con alguien, mi familia me la ha dado la vida y sé que debo llevarme con ellos, pero lo que somos como nación, bajo ningún punto de vista puede ir hacia un lugar mejor si no hay acuerdos entre nosotros. Entonces creo que es la gran asignatura pendiente hacia el futuro, independientemente de la decisión de mañana. Te quiero interrumpir, creo que también fue un cuento tuyo que era, corregime y perdón si digo mal el título, pero La culpa no es de las estrellas, y mostrabas la cantidad de gente que vive o que saca ticket de avión y que somos eso, más de lo mismo, te estoy diciendo que es... Me matás porque primero porque me lees, viste, ya... No, bueno, está... Me contesta entrevistas que no leyeron, que también se lo disculpa porque uno agradece la entrevista. Ese era un artículo sobre el crash, el accidente de Germanwings, y esa frase, ojalá fuera mía, esa frase es de Shakespeare. Está muy literaria. La culpa no es de las estrellas, Brutus. La culpa está en nosotros. Igual, viste que a veces uno lee... Julio César. Viste que a veces uno lee algo y se refleja lo que él quiere leer, ¿no? A veces no sé si es lo que escribiste o el objetivo que tenías, pero a mí me llegó de un lado en esto, insistiendo de esto que somos ciudadanos del mundo y estos acuerdos, esta institucionalidad, que ya no se cierra en una sola frontera. No. Porque finalmente, creo que lo marcabas en ese cuento estadísticamente, que hay el doble de la mitad de la ciudadanía del mundo está sentado en un aeropuerto por año, ¿no? Y que finalmente ves gente que se viste distinto y muy parecido, o gente que tiene... Y que ya no nos alcanza solo con acordar entre nosotros, que tenés que tener acuerdos institucionales entre todos los países del mundo y ciudadanos del mundo. Lo que pasa es que si somos conscientes de nuestra capacidad como individuos, en un momento en el que influimos como nunca con cada decisión que tomamos, tenemos un poder que nunca tuvo el individuo en la historia de la humanidad. Porque nuestro poder a través de un celular se multiplica más allá de nuestras posibilidades físicas. Porque me puedo asociar con gente que no conozco para hacer algo solo escribiendo un hashtag en una red social. De pronto yo escribo un hashtag en una red social con algo interesante y eso hace que me lea alguien azarosamente y yo consiga un trabajo mañana en Oceanía. Esto es así hoy en día, pero hay que estar preparado para verlo. Más preparado estoy, más veo eso. Y transcurre en un mundo donde las fronteras están borradas en este sentido. Con lo cual, el mundo es joven. Mirá, en la época de Shakespeare, la gente tenía como promedio de vida 20 y pico de años. Era raro que alguien viviera más. Entonces la vida era urgente. La mitad de los chicos antes de los 10 años moría. Hoy la gente vive hasta los 80 en algunos países como perspectiva de vida. Pero si bien tenemos más perspectiva de vida y hoy la vejez dejó de ser un lugar al que se le tiene miedo y ahí es un lugar de plenitud, hay series en Netflix donde los protagonistas son de la tercera edad. Si bien el mundo nos muestra personas que vivimos más tiempo, es un mundo joven porque vive en la urgencia. El que se dé cuenta que el mundo funciona con la cabeza de un joven se va a dar cuenta que solo puede entrar en ese mundo si está dispuesto a empezar de nuevo, a romper esquemas. El que crea que puede sentarse en los laureles, en esto quedó obsoleto. Lo obsoleto no depende de cuántos años tenés, sino de cuánto estás dispuesto a cambiar y a entender los cambios. Joven, ¿cuánto contenido nos están dando? La verdad que sí, nos están dando una clase. No, chicos, cero.
No, justamente vos que tenés bastante tiempo en lo que son los medios, ¿cuál crees que es la cuenta pendiente hoy que tienen los medios? Así como hablas de cambios y demás. ¿Crees que hay algo que debe cambiarse a futuro o no? Mira, lo que pasa es que los medios están metidos en una especie de ¿cómo podría describírtelo? Están en su propio ciclo de darwinista a gran escala. Están en la especie de máquina de Darwin hoy. Porque el que no entienda, el que realmente no comprenda que tiene que rendir cuentas, que en la medida en que no trabaje en su confianza no solo la va a perder, sino que va a desaparecer. Que la gente es cada vez menos inocente y maleable porque tiene para comparar decenas de espacios. Que la televisión como tal es el pasado. Que el futuro está en la conexión humana y para eso, si no sos genuino, todo el público aprende a darse cuenta. El que no entienda eso en el proceso de selección mega veloz que estamos viviendo, se termina. O sea, ni siquiera se va a dar cuenta. Los medios ya no manejan nada. Si no apuestan a su confianza, la pierden. Y cuando se dan cuenta es tarde. Y el que no se quiera dar cuenta y crea que puede subsistir con eso, le va a durar poco o peor, se va a perder grandes cosas que están pasando a nivel humano. Porque creo que estamos viviendo épocas extraordinarias. Estamos en una especie de neo-renacimiento, en mi opinión. Antes, en el Renacimiento, el mundo había exploradores que no sabían que había más allá del mar y se lanzaban en un barco y descubrían un continente. Hoy estamos en ese espacio, pero a nivel de fases de conocimiento. Y rompiendo las fronteras sin movernos de un escritorio, porque es todo aplicado al conocimiento. En el Renacimiento había un hombre, no sé, Donatello, que estaba haciendo una escultura y dijo, la voy a hacer desnuda porque voy a copiar a los grecorromanos, y si me cortan la cabeza mañana porque estoy en el medio de la Edad Media, no me importa. Y hace el primer David, ¿no? Y dice, estoy haciendo un tipo sin ropa, estoy cambiando la historia. O sea, estamos en un momento del mundo donde estamos en un neo-renacimiento, donde estamos volviendo a inventar, reinventando los espacios. Ahora, Cristina, en ese mismo mundo que vos describís, también estamos encarando un tema, supongo que bastante complicado y difícil de entender. Lo vemos con ISIS en Medio Oriente y demás, y también yo creo que este debate sería muy profundo hacerlo en Argentina. Si el fin justifica los medios. Porque en muchos casos convivimos en la sociedad con gente que cree que el fin justifica los medios. Y uno esté de acuerdo o no con el fin, yo soy de los que piensa que eso es un terrible error. Mirá, es un tema, entramos en un tema muy filosófico. A mí me gusta decir que los medios justifican el fin, pero a veces el altruismo tiene un costado donde nos quedamos confortables para no sentirnos culposos. Y es un poco como, en un punto, estar cómodos. Los valores son lo que nos acompaña toda la vida. Los valores no cambian. Las ideas pueden cambiar, porque las ideas hoy sirven, hoy se adaptan a esta realidad, mañana necesitas aplicar otras cosas porque la realidad te pide otras cosas, pero lo que arropa esas ideas son los valores. Si vos no tenés valores para integrar tu accionar de cada día con tu almohada, y por ahí la primera condena va a estar en lo que sentís, porque en un lugar tuyo lo vas a sentir. Y obviamente está siendo destructivo. Ahora, obviamente sería bueno tener una sociedad donde nos premien los valores que tienden al bien. Sí. Al bien de todos, al bien del otro, pero al respeto hacia tu persona cuando tenés una elección diferente. Entonces ese es el andarivel. Obviamente que te encontrás de todo en el camino. Y me parece que es interesante pensar en una sociedad que pueda premiar los valores humanos. Y esto no significa dejar de tener éxito, no significa dejar de crecer, no significa dejar de emprender. Si te parece, Santiago, vamos a cerrar con ese concepto, pero te vamos a pedir un favor muy grande. Lo que quieran. Porque vamos a querer personalizar este momento. Nos encantó, yo creo que estás de acuerdo, la nota. Entonces,
como reconocimiento, y cerrando el reconocimiento del programa de hoy, que era el motivo, queremos que nos firmes un libro, le dediques un libro, pero para un televidente que se lo vamos a dar, pero no sabemos quién es. Entonces después le vamos a poner el nombre y apellido porque se lo tenemos que personalizar. O sea, nos vas a tener que ver otra vez. Bueno, entonces... Vamos allá a algún televidente que nos va a escribir, obviamente lo vamos a sortear entre todos los televidentes, pero el que gane, quiero que se lo dediques en persona como reconocimiento y gratitud nuestra de que haya gente del otro lado del televisor. Bueno, al televidente desconocido, lo miro a los ojos y le digo que acá hay un acto de fe ante todo. Yo creo que es una muy buena historia, es un thriller de conspiración política y espionaje. Cuando lo entregué a la editorial no sabía que el espionaje iba a ser el tema del año y hay momentos del libro donde a mí misma me impacta leer porque parece estar leyendo una noticia de hoy. Pero creí durante más de 1 año y medio en esta historia y la escribí sin titubear a pesar de lo que pasaba a la vuelta. Entonces que las empresas son eso, un acto de fe a lo largo del tiempo para sostenerlas y hay que creer y hacer. Listo, y terminás ahora. Compra acciones de Argentina. Compra acciones de Argentina. No hicimos la pregunta. Ya que te tenemos acá, cerrás el inversor y decís que el sábado que viene estamos de acá a las 12, Por favor, porque es una falta de respeto que la hagamos nosotros. Entonces, señores, nos vemos el sábado que viene, una cosa así. Invertí bien, el sábado que viene a las 12, si no estás acá, vos perdés.